formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu, que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, iglesia peregrina de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Una vez más rezaré, de rodillas me pondré. Puede ser que una vez más Él me perdone. Le diré que soy humano, que pequé, que lucho en vano. Puede ser que una vez más Él me perdone. Para un Dios que conoció la tentación, del amigo la traición, yo no dudo me perdone Dios amigo. Para un Dios que conoció la tentación, del amigo la traición, yo no dudo me perdone Dios amigo. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que manifiestas tu omnipotencia principalmente con el perdón y la misericordia, multiplica tu gracia sobre nosotros para que, apresurándonos hacia lo que nos prometes, nos hagas partícipes de los bienes del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Primera lectura del libro de la sabiduría. No hay más Dios que tú, Señor, que cuidas de todas las cosas. No hay nadie a quien tengas que rendirles cuentas de la justicia de tus sentencias. Tu poder es el fundamento de tu justicia, y como el Señor de todos, eres misericordioso con todos. Tú muestras tu fuerza a los que dudan de tu poder soberano, y castigas a quienes, conociéndolo, te desafían.
siendo tú el dueño de la fuerza, juzgas con misericordia y nos gobiernas con delicadeza, porque tienes el poder y lo usas cuando quieres. Con todo esto has enseñado a tu pueblo que el justo debe ser humano, y has llenado a tus hijos de una dulce esperanza, ya que al pecador le das tiempo que se arrepienta. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo respondemos todos. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Puesto que eres, Señor, bueno y clemente, y todo amor con quien tu nombre invoca, escucha mi oración y a mi súplica da respuesta pronta. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Señor, todos los pueblos vendrán para adorarte y darte gloria, pues solo tú eres Dios, y tus obras, Señor, son portentosas. Dios entrañablemente compasivo, todo amor y lealtad, lento a la cólera. Ten compasión de mí, pues clamo a ti, Señor, a toda hora. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Segunda lectura de la carta de San Pablo a los Romanos. Hermanos, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Y Dios, que conoce profundamente los corazones, sabe lo que el Espíritu quiere decir, porque el Espíritu ruega conforme a la voluntad de Dios, por los que le pertenecen. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús propuso esta parábola a la muchedumbre. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los trabajadores dormían, llegó un enemigo del dueño, sembró cizaña entre el trigo y se marchó. Crecieron las plantas y empezaba a formar la espiga, apareció también la cizaña. Entonces los trabajadores fueron a decirle al amo: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues salió esta cizaña? El amo le respondió: de seguro lo hizo un enemigo mío. Ellos le dijeron: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les contestó: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquen también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta el tiempo de la cosecha. Y cuando llegue la cosecha, diré a los segadores: arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla. Luego almacenen el trigo en mi granero. Luego les propuso esta otra parábola. El reino de los cielos es semejante a la semilla de mostaza que un hombre siembra en el huerto. Ciertamente es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando crece, llega a ser más grande que las hortalizas y se convierte en un arbusto, de manera que los pájaros vienen y hacen su nido en las ramas. Les dijo también otra parábola. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que tomó una mujer y la mezcló con 3 medidas de harina, y toda la masa acabó por fermentar.
Jesús decía a la muchedumbre todas estas cosas con parábolas, y sin parábolas nada les decía, para que se cumpliera lo que dijo el profeta: abriré mi boca y les hablaré con parábolas, anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo. Luego despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces se le acercaron sus discípulos y le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo. Jesús les contestó: el sembrador de la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. La cizaña son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. El tiempo de la cosecha es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá al final del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su reino a todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados, y los arrojen en el horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Hace muchos años, en la editorial de un periódico, se pidió a varios autores que escribieran sobre el tema ¿qué pasa al mundo de hoy? ¿Qué pasa en el mundo de hoy? La respuesta de Juan en ese momento fue la más breve de todas las respuestas presentadas y simplemente escribió: estimados señores, yo soy parte del mundo. Sinceramente suyo, firma Juan. Aparentemente no era la respuesta que se pedía, pero nos sirve para la reflexión que estamos haciendo. Miren, nadie necesita decirnos que vivimos en un mundo donde la crueldad, la corrupción, la avaricia, la pobreza y una larga lista de problemas grandes y pequeños existen a todos los niveles, y a todos nos gustaría resolverlos, pero desafortunadamente nadie lo hace. Mientras desayunamos, leemos el último escándalo, y por la noche vemos las noticias y no decimos nada nuevo bajo el sol. Parece imposible cerrar la brecha entre el mundo real, el mundo que vivimos, y el mundo ideal, el que quisiéramos vivir. Vivimos en el mundo real, lleno de escándalos, lleno de corrupción, lleno de avaricia y de pecado, y seguimos preguntándonos ¿qué hay de malo en el mundo? Y buscamos refugio en la culpa colectiva y culpamos al Estado, culpamos a los tiempos en que vivimos, culpamos a todos menos a nosotros mismos. Qué difícil, hermanos, es decir como Juan: soy parte del mundo. La única forma en que podemos librarnos de la culpa personal es actuar para aliviar el sufrimiento de los demás. En el Evangelio de hoy, Jesús cuenta otra parábola, esta vez sobre dos sembradores, uno que siembra buena semilla en su campo y otro, su enemigo, que siembra malas hierbas. Jesús es nuestro contador de historias, y la historia de hoy es mi favorita. ¿Por qué? Pues porque me gustaría identificarme con la actitud del dueño del campo. Ese dueño, como hemos escuchado en el Evangelio, es Dios. Dios es paciente. El Salmo ha dicho que es lento a la cólera y rico en clemencia. Dios nunca tiene prisa. El tiempo, en todas sus formas, es decir, el pasado, el presente y el futuro, son de Dios. Dios decidió esperar hasta el final, cuando sucederá la cosecha. Dios quiere darnos a todos una nueva oportunidad. A Dios, ciertamente, como comprendemos, no le gusta tener malas hierbas en su campo.
pero Él tiene un plan diferente para lidiar con ellas. Ese plan es esperar. Dejen que las malezas crezcan junto con el trigo hasta la cosecha, les dice a sus siervos. Así es el mundo, y por ahora debemos vivir juntos los buenos y los malos. Es más, ninguno de nosotros está completamente libre de maldad. A veces somos trigo, es decir, hijos del reino, y a veces somos malas hierbas, es decir, hijos del maligno. Nos parecemos tanto a todos los demás hombres en el mundo que a veces no pueden ni siquiera identificarnos. Se cuenta la historia de un hombre que fue de iglesia en iglesia esperando encontrar la iglesia perfecta y luego unirse a ella. En medio de su búsqueda, alguien fue lo suficientemente valiente como para decirle: siento pena por esa iglesia si alguna vez la encuentras, porque en el momento en que te unas, ya no será perfecta. Y es que todos somos imperfectos. Todos llevamos en nuestro corazón algo de mala hierba y tenemos que reconocerlo. Si hubiera una iglesia perfecta, sería menos perfecta una vez que un pecador se uniera a ella. ¿Sí? Así es, vivimos en un mundo imperfecto y somos miembros de una iglesia imperfecta. Este mundo que es mi mundo y esta iglesia que es mi iglesia son imperfectas por mi culpa muchas veces. Pero con la ayuda de Dios, día tras día haremos todo lo posible para arrancar las malas hierbas que crecen en mi propio campo. Lo que acabamos de decir no nos libera de la pregunta que aparece en el Evangelio. ¿Quién es el que siembra la mala semilla en el campo? La respuesta que da el Evangelio es: un enemigo lo ha hecho. Pero ¿quién es ese enemigo? Es nuestro libre albedrío. La libertad es nuestro regalo más valioso, es nuestra esencia. Pero la libertad, como las pastillas que tomas para combatir la diabetes o el colesterol malo, tiene sus efectos secundarios. Podemos elegir hacer las cosas a nuestra manera o podemos seguir las reglas que Dios nos ha dado. Todos sabemos que vivimos en un mundo lleno de malezas, avaricia, corrupción, guerras, pornografía. El 75% de los niños nacen fuera del matrimonio y así una lista interminable de horrores. Tú y yo sabemos que en el jardín de nuestros propios corazones, no en el del enemigo, sino en nuestros propios corazones, nosotros mismos cultivamos hierbajos y nos sentimos muy cómodos con ellos. Ninguno de nosotros está en una zona libre de malezas. Tú y yo sabemos también que nuestra iglesia católica, este hermoso jardín sembrado por Jesús con buena semilla, con la semilla del amor de Dios, está lleno de malezas, manchas que a veces nos hacen sonrojar. Por favor, no busque la iglesia perfecta, porque en el momento en que se una a ella, ya no será tan perfecta. Vemos lo malo que hay en el mundo y nos gustaría hacer algo. Nos gustaría vivir en un mundo perfecto, en una iglesia perfecta, en un corazón perfecto. Y Dios nos dice hoy en el Evangelio: esperen. No juzguen a nadie. Deje que el trigo y las malezas crezcan juntas hasta la cosecha. Preguntémonos, ¿qué pasaría si adoptamos una política de extracción de malezas? Personalmente pienso que es mejor tener un campo con algunas malezas que tener un campo sin nada. Nuestro instinto básico es arrancar las malas hierbas, es separarnos de los herejes, de los impuros, de los paganos, de los seguidores del maligno, de los demás, de los que no son como yo. Pero Dios sabe mejor y quiere que vivamos juntos y nos dice: esperen. Dios no tiene prisa como nosotros. Dios no tiene gramática. No vive en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro. Simplemente Dios es. Yo soy el que soy, le dijo a Moisés. Y Él es el dueño del campo y puede esperar hasta el momento de la cosecha. Mientras tanto, usted y yo, haciendo buen uso del libre albedrío que mencionamos antes,
podemos decidir entre estas dos alternativas. Vivir como si Dios no existiera y decirnos a nosotros mismos, es genial. A veces puedo vivir como un buen cristiano católico y otras veces como un buen pagano y no pasa nada. O podemos elegir vivir siguiendo el consejo de Dios que se hace presente a través de la conciencia personal. Dios es nuestro granjero ausente. Quiere que hagamos el bien en lugar del mal, que amemos en lugar de odiar, que alabemos su nombre en lugar de maldecir su paciencia. Y como dice el comercial, si ves algo, di algo, pero deja que Dios sea el juez supremo. O como dice el Papa Francisco, ¿quién soy yo para juzgar? Que Dios sea Dios, que sea el juez y limpie su campo. Amén. Pongámonos de pie y ustedes de su casita, acompáñenos haciendo el credo. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Al tercer día resucitó de entre los muertos, cielo, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oh Dios Padre Todopoderoso, que cuidas con amor a tus hijos, protegiéndolos de las insidias del maligno, escucha la oración de los que con corazón sincero elevan a ti sus peticiones. Pidamos por el Papa, obispos y sacerdotes, para que vivan su sacerdocio como servicio incansable a Cristo y a los hermanos. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Pidamos por la Santa Iglesia de Dios, para que sea fiel a los valores del Evangelio, transmitiendo el amor, la ternura y la misericordia. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Pidamos por las autoridades y docentes del Colegio Nueva Semilla y por todos nosotros, llamados a responder siempre con generosidad al plan de Dios. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Pidamos por las familias, para que llenos de prudencia sepan administrar bien sus hogares y prosperen todos sus trabajos. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Y pidamos por nuestros niños y niñas, para que Dios siga acrecentando en los padres de familia la responsabilidad de ser pastores de la iglesia doméstica. Roguemos al Señor. Escucha, Señor, nuestra oración. Escucha, Padre, la oración que te dirigimos en este tiempo de conversión. Míranos bondadoso y no rechaces a los que en ti confían. Por Jesucristo nuestro Señor. No solo el vino y el pan, te queremos
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Concédenos, Dios misericordioso, que sea agradable esta nuestra ofrenda y que por ella se abra para nosotros la fuente de toda bendición. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque nos concedes en cada momento lo que más conviene, y diriges sabiamente la nave de tu iglesia, asistiéndola siempre con la fuerza del Espíritu Santo, para que totalmente entregada a ti, no abandone la plegaria en la tribulación ni la acción de gracias en el gozo por Cristo Señor nuestro, a quien alaban los cielos y la tierra, los ángeles y los arcángeles, proclamando sin cesar. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos tus santos cantamos para ti. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todos tus santos cantamos para ti. Hosana, 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 oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Luis y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron a la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente,
en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con ustedes. Dense la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Ya no eres pan y vino, ahora que eres cuerpo y sangre, vives en mí. Y de rodillas yo caigo a contemplar tu bondad. ¿Cómo no te voy a adorar? Mientras te pierdes en mis labios, tu gracia va inundando todo mi corazón. Por esa paz que me llena de alegría mi ser, ¿cómo no te voy a adorar? Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Dueño y rey del universo, ¿cómo puede ser posible que busques mi... Oremos. Que este misterio celestial renueve, Señor, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, para que seamos coherederos en la gloria de aquel cuya muerte hemos anunciado y compartimos.
Él que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. El Señor los bendiga y los proteja. Amén. Ilumine su rostro sobre ustedes y les tenga misericordia. Vuelva a ustedes su semblante y les conceda la paz. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Podemos ir en paz.